Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más y en esta ocasión bienvenidos a nuestra última sesión de las clases de inglés en línea de ITAM Construye. En esta última sesión vamos a hacer una revisión final de todo lo que vimos en la unidad 2. Sin más preámbulo, pues vayamos allá. Bien, comencemos nuestro repaso viendo cómo se utilizan los conectores de causa y efecto, así como los de adición y contraste. Para ello, aquí tenemos una tablita donde del lado izquierdo tenemos los conectores de adición y contraste y del lado derecho los de causa y efecto. Asimismo, la tablita está dividida en dos. Con un lado están los conectores en inglés y en el otro los conectores con su traducción al español. Comencemos con los conectores de adición. Tenemos a furthermore y moreover, que significan además. Tenemos in addition, que literalmente significa adicionalmente. Y not only but also, que su uso sería algo así en español como no solo, pero también, además, etc. Sigamos con los conectores de contraste. Tenemos although y though, que se traducen como aunque. However y nevertheless, que serían en español sin embargo. Whereas o while, que serían mientras que. Y también on the other hand, que sería por otro lado. Después en los conectores de causa y efecto tenemos because o because of, que sería por qué. Therefore, que sería por lo tanto o entonces. Since, puesto o ya que. As a result o as a consequence, por eso, como resultado o como consecuencia. In order to, para o con tal de. Y por último, los conectores de efecto que serían so, significa así que. Therefore, que se nos repite, significando igual por lo tanto. También tenemos as a result o as a consequence, que igual se repite y significa como consecuencia. Consequently, que sería consecuentemente. For this, that reason, por esta, esa razón. That's why, por eso. Hence, de ahí que. Y thus, de esta manera, así. Aquí lo más importante es que vean cómo tiene relación cada conector con lo que está haciendo. Algunos están agregando información, otros están contrastando información diferente, otros están mostrando las causas de que algo pase y otros los efectos o consecuencias. Ya con esto en mente será más fácil poder comprender a qué campo semántico corresponde cada conector y cómo se utiliza. Bien, pasemos ahora a revisar un tema muy importante que es el presente perfecto. Como lo vimos en su correspondiente sesión, el presente perfecto se utiliza para unir el presente con el pasado. Es decir, alguna acción que tiene lugar en el pasado, en algún momento indefinido o desconocido, y que puede continuar en el presente, etc. Bueno, pues en esos casos utilizamos el presente perfecto. Igual si quieren ver en concreto todos los ejemplos que vimos relativos al presente perfecto, pues por favor vuelvan a revisar el video correspondiente a esa sesión, donde vienen varios ejemplos bastante claros para que les quede mejor entendido todo este tema del presente perfecto. Aquí repasaremos pues brevemente el uso, como ya lo hicimos, y ahora veremos su estructura, la cual es bastante sencilla. Esta se compone de un sujeto que está seguido del verbo to have, el cual se conjuga pues dependiendo del sujeto, aunque esto es bastante sencillo, porque recordemos que todos los pronombres se conjugan como have, excepto he, she e it. Después tenemos el pasado participio del verbo principal. Entonces, pues nuestra estructura es bastante sencilla y realmente la mayor complejidad es saber conjugar en pasado participio el verbo principal. Bien, ahora pasemos a ver el pasado perfecto. El pasado perfecto es bastante más sencillo, o al menos así lo cree su servidor, respecto del presente perfecto.
ya que aquí pues es bastante fácil de entender. Hacemos referencia a un pasado que ocurre antes que otro pasado. Es decir, dos eventos ocurren en el pasado, pero uno ocurrió antes que el otro. Entonces, pues bueno, ese es el único, digamos, caso donde se utiliza el pasado perfecto. Por otra parte, el presente perfecto tenía varios casos y algunos más complicados que otros. Aquí nada más es este presupuesto. Y pues para que esto quede más claro, rescatemos el ejemplo de nuestra sesión correspondiente. I had saved my document before the computer crashed. Yo guardé mi documento antes de que la computadora se descompusiera. Ambos eventos ocurren en el pasado, pero uno ocurrió antes que el otro. De tal manera nos queda la siguiente estructura. Primero, un sujeto, seguido de la forma pretérita del verbo have, que recordemos que para todos es had, así que no hay mayor inconveniente, seguido del pasado participio del verbo principal. Si lo quieren ver de otra forma y mucho más sencilla, pues es sujeto seguido de had más el pasado participio del verbo principal. Bien, ahora hagamos un breve repaso del discurso directo y discurso indirecto, o direct speech y reported speech en inglés, respectivamente. Y veamos un poco qué es esto, vamos a refrescar la memoria. Recordemos que el discurso directo es cuando nosotros repetimos de manera literal lo que la otra persona ha dicho. Aquí estoy rescatando pues el ejemplo que vimos en nuestra sesión anterior porque me parece bastante útil. Paula said I'm feeling sick. Paula dijo, yo me siento enferma. Estamos utilizando las mismas palabras que Paula utilizó para decirle eso a X persona. Por ejemplo, pudo habérselo dicho a ustedes. Oye, yo me siento muy enferma. Y entonces ustedes van con otra persona y le dicen, Paula dijo, oye, yo me siento muy enferma. De esta manera lo estás repitiendo de manera literal. Por otra parte, en el discurso indirecto o reported speech, digamos que hay una pequeña transformación donde tú lo parafraseas y utilizas tus propias palabras. De tal manera, ahora dices, Paula said she was feeling sick. Paula dijo que se sentía enferma. Ya no estás diciendo literalmente lo que Paula dijo, pero estás transmitiendo el mismo mensaje. Bien, una vez explicado lo anterior, vamos a pasar a revisar cómo se utiliza say, ask y tell con el discurso indirecto. Para empezar, say lo utilizamos cuando no nos interesa a quién se le dijo esto. En nuestro ejemplo sería, no nos importa a quién Paula le dijo que se sentía enferma. También cuando utilicemos say, nuestro objeto directo debe ser un sustantivo y se utiliza generalmente con la cláusula that y con preguntas indirectas y en algunas ocasiones como excepción a la cláusula that. Para mayor claridad en todo esto, pues por favor revisen nuestro video sobre el uso de say, ask y tell con discurso indirecto. Después tenemos a tell, que se utiliza cuando queremos indicar a quién se le dijo esto. Ahora sí sería, Paula said I'm feeling sick to the doctor. Paula le dijo, yo me siento enferma, al doctor. Ya estamos indicando a quién se le dijo esto. Por ello, generalmente es seguido por un objeto indirecto y un objeto directo. Por último, tenemos ask, y ask se utiliza cuando queramos reportar o parafrasear preguntas, o reportar o parafrasear órdenes o imperativos, etc. Sigamos ahora con otro tema bastante sencillo también, que es el uso de las preposiciones de tiempo y lugar at, in y on. Estas preposiciones cambian dependiendo si las utilizamos para hablar de cosas relacionadas con el tiempo o de cosas relacionadas con el lugar. Aquí tenemos una tablita donde esto está bien dividido. Veamos. Para el tiempo, la preposición at se utiliza cuando hablemos de horas, tiempos de comida, horarios de comida, efemérides o celebraciones, como por ejemplo Día de Muertos, Navidad, etc. También cuando hablemos de fines de semana. Para todo ello usaremos at. Ahora, cuando hablemos de meses, de años, de estaciones del año, de siglos, utilizaremos la preposición in. Y cuando hablemos de días o de un día en específico,
o de alguna parte del día en específico de un día, por ejemplo, lunes en la mañana, ya hablamos de la parte del día que es por la mañana y del día lunes. Bueno, en todos estos casos utilizamos la preposición on. También, para cuestiones de lugar, la preposición at la utilizamos cuando nos referimos en dos casos, a un lugar en particular o a un lugar en específico. La preposición in, por otra parte, la utilizaremos cuando hablemos de espacios cerrados o espacios abiertos pero que tienen límites bien definidos, como un país, una ciudad, etc. Por último, la preposición on la vamos a utilizar cuando vayamos a hablar de algún piso de un edificio, las partes de un cuarto o de algunos medios de transporte. Bien, también tenemos acá abajo algún caso muy particular, que es cuando hablemos de las partes del día. Bien, en algunos casos es la preposición in y en otros la preposición at. Los casos para los que es la preposición in es cuando hablemos de la mañana, la tarde correspondiente entre la 1 y las 6 pm, o la tarde-noche entre las 6 pm y las 8:30 pm. Por otra parte, la preposición at es cuando hablemos del mediodía, de la noche, la medianoche o el amanecer. Continuemos este repaso viendo nuevamente cómo se utiliza in spite of, despite, although, even though y though. Para empezar, tenemos a in spite of o despite, cualquiera de los dos se puede utilizar, y vemos que estos se deben utilizar antes de un sustantivo o un gerundio. Recordemos que un gerundio es cuando un verbo termina en ing, como swimming, running, etc. También in spite of o despite se deben utilizar antes de un pronombre, teniendo de esta manera la siguiente estructura. Empezamos con in spite of o despite, seguido. Esto está entre comillas porque recordemos que puede ser omitido. Para mayor claridad en esto, por favor, revise nuevamente nuestro video sobre el uso de in spite of, despite, although, even though y though. Pero bueno, vemos que esto se puede omitir o se puede escribir literalmente si uno así lo desea. Después seguimos con un sujeto, concluyendo con un verbo. Sigamos con although e even though. Estos se utilizan antes de un sujeto y un verbo. Y la única diferencia que hay entre estos dos es que even though es un poquito más fuerte y un poco más empático que although. Así que cuando queramos dar mayor intensidad o fuerza, pues recurramos a even though. Por último, tenemos a though, que no nos genera muchos problemas, ya que se utiliza de la misma forma que se utiliza although. Bien, concluyamos pues nuestro repaso viendo cómo se utilizan las preposiciones along, across, through y over. Todas ellas significan a través de, pero su uso cambia dependiendo de lo que queramos decir. Comencemos con through. Through lo utilizamos cuando queramos indicar que hemos atravesado algo que tiene volumen, algo que tiene 3 dimensiones, no que es plano, que tiene cierto cuerpo, cierta masa, cierta forma. Continuemos con across, que este lo utilizamos cuando queramos indicar que hemos cruzado algo plano. Literalmente su significado sería a través de una superficie, y para que esto quede más claro, imaginemos que hay un camino. Bueno, utilizamos across para indicar que hemos cruzado a través de este camino, es decir, no lo estamos siguiendo, lo hemos atravesado de manera perpendicular. Por otra parte tenemos a over, que se utiliza cuando queramos indicar que hemos alcanzado el otro lado de algo que estaba más alto. Recordemos el ejemplo de la cerca, over the fence, sobre la cerca, a través de la cerca. Pues una cerca ya nos implica cierta altura, utilizamos over pues cuando decimos que atravesamos algo pero que tenía cierta altura. Por último, along es bastante sencillo, nos indica ahora sí
No que estamos atravesando un camino como en Across, sino que todo lo contrario, estamos siguiendo esa ruta, ese camino. Bueno, pues esto sería todo por nuestra sesión del día de hoy y en realidad por lo que resta de nuestro curso, ya que con esto concluimos nuestras clases de inglés en línea de ITAM Construye. Espero que todo el material revisado haya sido de su agrado, les haya sido de utilidad, que el curso haya resultado ameno, comprensible y claro. Espero que para todos ustedes el aprender un nuevo idioma sea una experiencia fascinante y lo siga siendo siempre. Y también deseo que les haya abierto muchas puertas hacia cosas nuevas e interesantes y que se las siga abriendo hacia las cosas que les gusten. Y es que siempre el aprender un idioma nos permite conocer nuevas cosas y redescubrir lo que ya conocíamos. Y espero que todos ustedes en algún punto tengan esa experiencia. Sin más, les deseo mucha suerte en sus demás cursos y que sigan aprendiendo muchísimo más del idioma inglés. Como siempre, síganse cuidando y hasta la próxima.